Se oye, se oye. Muy buenas tardes, muy buenos días, un saludo especial para todos vosotros en esta tarde. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido tener una nueva misión. Gracias doy por todo el equipo de la Radio Faro Esperanza, por ese esfuerzo tan incansable, por el equipo de Sin Mirar Atrás que se encuentra una vez más en este espacio. Un saludo especial, pero también un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran suscritas a la Radio Faro de Esperanza y a las que no también. En esta hora trazaremos un tema muy especial, un tema bastante complejo, pero tendremos el apoyo de Lina Marcela en esta tarde, de Viviana Quiroga en esta tarde y de Diego Calvo Merino, quienes estarán desarrollando la temática esta tarde. Así que si tienen preguntas durante el desarrollo de esta temática, les invitamos para que puedan hacerla marcando a través de nuestra línea WhatsApp que aparecerá en pantalla al más 57 315 248 30 31. También lo pueden hacer a través del Facebook como Radio Faro de Esperanza, a través de nuestro canal en YouTube como Faro de Esperanza. Así que gracias una vez más a todos vosotros, a nuestro compañero Arbey Fernando en los controles, que hace un esfuerzo para que esto sea posible. También a nuestro director Wilber Rivas, los saludamos en esta hora, y a cada uno de nuestros compañeros en los diferentes programas. Hola Marcela, ¿cómo te encuentras? Bienvenida una vez más a este espacio. Hola a todos, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan a esta hora, buenas noches para ustedes. Agradecida una vez más por estar en el programa, por hacer parte de este equipo, muy contenta de volverlos a ver. Teníamos como 3 programas que no nos veíamos, entonces muy contenta de que volvamos a reunirnos y poder compartir estos temas tan importantes. Un saludo especial para todos. Eh, Gracias Marcela, gracias por tu intervención. Viviana, qué rico saber que verte esta tarde, qué rico saludarte. ¿Cómo te encuentras después de ese tiempo que, bueno, por diversas razones no pudimos estar en este espacio trazando estos temas que creemos que son tan importantes para nuestra salud mental y espiritual, ¿verdad? Qué rico verles nuevamente. ¿Cómo te encuentras? El audio, Viviana. Ya, ¿me escuchan? Sí, te Ok. escuchamos. Un saludo a todos súper especial desde Europa, a Latinoamérica, a todas las personas que nos están escuchando. Ay, feliz de volverlos a ver, encantada. Hoy el tema es súper importante. Pienso que es un tema que hay bastante desconocimiento por parte de muchas personas. Y aquí estamos pues para nuevamente aportar algo nuevo y también para aprender. Esperamos que participen en el programa, que sea de su interés. Una vez hoy ha sido un día espectacular, un sol maravilloso que nos ha regalado el Señor. Estamos todavía en verano y aprovechando el solecito que nos queda. Y no, gustosa, gustosa de poderlos volver a ver a todos. Bueno, no sé si me escucháis bien, ¿os sentir así o no? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo ¿Sí? también encantado, encantado de volverles a ver. No ha pasado ya un tiempo, como decía Marce, pero siempre, siempre deseosos de este encuentro, de este momento, que como bien dices, Viana, hoy es un tema más específico, más concreto, un poco más complejo, ¿no? Para la gente común, pero que dentro de las adicciones es sumamente importante. Así que yo también me uno a esta salutación inicial. No sé si podemos contar con Mari o comenzar mientras
aparece ella y si no, quizá podríamos hacerlo haciendo nuestra oración al Señor. ¿Os parece bien? ¿Está Sí, bien? Súper. oremos. Oremos. Amoroso Señor Dios, en este domingo, en esta nueva semana, intentamos, Señor, acercarnos de una prisma espiritual, santo y cristiano a ti para que nos ayudes en los problemas que afrontamos en nuestra vida y en las terribles situaciones por las que muchas familias afrontan un porvenir incierto, dudoso. Estamos confiados, Señor, que tú nos protegerás y nos darás sabiduría en este nuevo amanecer, en este nuevo despertar. Gracias por la compañía de Mari, de Marce, de Viviana y de todo el equipo de Radio Esperanza. Y te pedimos que nos acompañes con toda humildad y agradecemos tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bien. Bueno, no sé si comenzar ya con una breve introducción a la temática de hoy. Hoy la patología dual es relativamente nueva en el sentido que no se conocía mucho de ella, de hecho es muy moderna, prácticamente se ha descubierto hace muy poquito. Así como decíamos que la imagenología fue a partir del 95, si se quiere, los años 90, que es cuando accedemos al cerebro, digamos, a fotografiarlo por dentro y entonces comenzamos a ver el cerebro por dentro y ahí empezamos a descubrir, oye, que no es que el sujeto no quiera, es que no puede, es que hay un cambio, hay unas zonas afectadas, igual que una esquizofrenia, igual que un trastorno de déficit de atención, etcétera. Pues además ha surgido muy recientemente lo que se conoce como patología dual o comorbilidad mórdica o diagnóstico diferenciado. ¿Qué es todas estas palabras tan raras? ¿Qué quiere decir en definitiva? Bueno, vamos a ver si podemos acercarnos un poco a esta especie de resumen muy breve en el que vamos a tratar de comprender la patología dual, dos caras de la explicación y de la exclusión, ¿no? de la exclusión a nivel social, a nivel educativo también. Lo vamos a ver porque por resumir, comprender en líneas generales de qué se trata y llevarlo al campo práctico. Si nosotros primero definimos qué es patología dual, qué significa, qué significado tiene, cómo la podemos definir. La concurrencia en una misma persona de por lo menos, como mínimo, un trastorno por consumo de sustancias, como ya veíamos, especialmente cannabinoides o alucinógenos, y otro trastorno psiquiátrico que pudo existir antes, que pudo existir después, que mantuvo una vinculación o no, en principio, con la relación de los opiáceos o de los alucinógenos o de los psicoestimulantes, pero que se manifiesta. No se manifiesta seguido, sino que se manifiesta incluso tiempo después. De ahí la importancia que tiene el evitar que se consuman a edades muy tempranas, sobre todo estos alucinógenos, porque pueden dar lugar a patologías duales en el futuro. Hay muchos niños hoy con déficit de atención, ¿vale? Con trastornos de déficit de atención que son tratados además con anfetaminas para reducir esa especie de trastorno. Bueno, imaginad estos niños que puedan consumir el día de mañana, ¿qué interrelación van a tener? Pero, ¿por qué hablamos de dos caras de una misma moneda? Es decir, del consumo a la enfermedad mental o de la enfermedad mental al consumo. Por eso hablamos de patología dual, es decir, dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado tenemos el consumo de cannabis, por ejemplo, por poner un ejemplo dentro de los alucinógenos, puede ser un factor precipitante, un factor que predispone, un factor que nos lleva a un trastorno esquizofrénico. Puede ocurrir, sobre todo por el contenido de tetrahidrocannabinol. Puede verse afectado hoy, no tienen el mismo contenido los cannabinoides que en los años 80.
¿Este es el factor único para que se desarrolle una esquizofrenia? No, pero puede llevarnos, es decir, interactúan, ¿vale? También el consumo de estimulantes, menos, y también el consumo de depresores, menos. Pero a la inversa de la enfermedad mental, también nos puede llevar al consumo. En el sentido, si nos puede llevar al consumo, no, quiero decir, de una enfermedad mental que existía o de un desajuste, puedo ser predispuesto a una esquizofrenia, por ejemplo, pero no consumo todavía, pero luego consumo. No se va a manifestar, es decir, la esquizofrenia no me lleva a la adicción, no me lleva al consumo. Simplemente interactúan. Se desencadena una conducta de consumo, si hablamos del consumo, que puede potenciar, minar, hacer difícil el diagnóstico de una cosa u otra. Claro, antes separábamos la adicción porque no la considerábamos una enfermedad ni un desajuste, entonces la esquizofrenia era esquizofrenia. Y la patología dual ahora nos enseña, cuidado, porque es más peligroso, es un factor de riesgo el consumo en una persona que ya de por sí tiene vértigos, por ejemplo, mareos, que es muy normal, puede ocurrir muy normal. Es decir, es un problema doble. En estas personas es un problema doble con sistemas a medias. ¿Por qué? Porque estas personas son pacientes especialmente graves, desde la perspectiva clínica, desde un punto social, constituyen un reto terapéutico, no solo a nivel individual, sino también para el sistema sanitario. ¿Dónde los vamos a ubicar? Por eso ahora hablaremos de centros de salud mental, para hablar de adicciones, mientras que antes eran granjas, eran internados, eran, bueno, que se desintoxique, llévenselo. Pero ahora ya aparecen unidades de dependencia dentro del centro de salud mental, ¿de acuerdo? Porque los pacientes son complejos y a menudo caminan a caballo entre dos redes asistenciales diferenciadas, la red de atención a drogodependencias, la red de salud mental. Antes de daros paso, luego tengo un breve resumen de ver, para que veamos la dificultad de este tema y la importancia que tiene. Es un problema doble con sistemas a medias, porque los afectados por una patología dual, ¿a dónde van a acudir más? ¿O a dónde deben acudir? ¿Cómo vamos a hospitalizar, tratar, cuestionar, diagnosticar, entender las conductas de riesgo para ellos, las infecciones, por ejemplo, relacionadas con el VIH o la hepatitis C, las tasas de desempleo y marginación, las conductas violentas? Es decir, necesitamos más manos en el sentido que es fundamental brindar apoyo a estas personas, pero de una manera integral, para crear dispositivos especializados para realizar un adecuado tratamiento a esta problemática, ¿sí? Porque, obviamente, pensad, por un lado, ¿qué hacemos frente a un paciente y su entorno con patología dual? Por un lado, si atendemos a la adicción, bueno, la otra parte, que es una parte más, tiene mejor venta, pues tengo un problema de esquizofrenia y tomo mi medicación, pero no estoy excluido socialmente. Conozco muchos casos, ¿no? O tengo un déficit de atención primaria. Es muy común. Bueno, no estoy apartado socialmente, no se me va a ver en cierto modo como responsable, sino más bien como, bueno, medicado, tratado, pues una esquizofrenia. No tienes la culpa de una esquizofrenia, ¿no? ¿Qué has hecho para ser esquizofrénico? Pero la exclusión social es menos vista aquí. ¿Qué ocurre en el caso del adicto? Como veíamos en estos programas pasados. Claro, en cierto modo es tu conducta la que ha provocado. Pero los dos síntomas y las dos sintomatologías, las dos patologías van a confluir, van a convivir, no a la vez. Es que soy esquizofrénico porque soy adicto, es que soy adicto porque soy esquizofrénico. No, comorbilidad mórdica, es decir, ambos interactúan, porque en definitiva
estamos hablando del cerebro, del sistema nervioso central, alterado, modificado por una cierta conducta que a su vez hay componentes que no podemos dominar. Si un cuadro psicótico no decide uno, voy a fumar un cannabis que me va a producir un cuadro psicótico. Nadie desea esto. ¿Y por qué se producen en algunos casos y en otros no? Evidentemente, que lleva a una crisis paranoide, o porque algunos se enferman con paranoias reales, que es terrible. La paranoia, que muchos la confunden con la hipervigilancia, es muy desagradable. Ver sonidos, escuchar colores y ver ruidos. Escuchar colores y ver ruidos. Es terrible, es una enajenación mental, que enseguida achacaremos si es un adicto al diablo, pero si es un cuadro esquizofrénico, bueno, pues a la salud mental. Es un poco la diferencia, pero en cambio vemos que los dos conviven y urge, por lo tanto, ubicar la adicción, sus riesgos, su labor educativa, porque no sabemos qué puede ocurrir en nuestro primer acceso, en este caso, a las drogas de consumo. Pero cuidado, porque lo que se está descubriendo, y ahora os doy paso, actualmente es la tremenda potencia de los elementos de estímulos directos a través de las enormes ventajas de Internet llevadas a un juego patológico, como tenemos en los materiales entregados, un caso en los juegos patológicos, apuestas online de muy jovencitos, no está legislado, no está regulado, actúa exactamente igual para una comorbilidad mórbica, porque hay una cantidad de estímulos directos e indirectos muy fuertes, que en la mente de un niño con déficit en la infancia, con trastorno de déficit de atención primaria, después puede desencadenar en un problema de patología dual. En el caso de los estímulos directos a través de Internet. Por eso se legisla ahora evitando que los famosos potencien, favorezcan el juego, ¿no? Vamos a ver, juega con responsabilidad, sea adulto, pero nadie juega siendo adulto. Se juega con un acceso relativamente muy sencillo. Así que la problemática está ahí sobre la mesa. La adicción no es un problema de unos irresponsables. La adicción es un problema de todos. Dentro de la salud mental se está tratándose ya así y se están destinando partidas dentro de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de las regiones, para investigar, tratar y mejorar esta difícil situación y difícil diagnóstico que nos vamos a encontrar con este tipo de casos, porque no va a ser fácil cruzar la línea entre una esquizofrenia producida que con medicaciones tratadas, producida por una vida normal, es decir, puede pasarle a alguien sin que sea adicto, pero ¿qué ocurre con los adictos? Que después, incluso de grandes periodos de abstinencia, han conseguido lograr una vida recuperada y surge de repente un daño, una comorbilidad mórbica que tiene algo que ver, está asociada a este tipo de drogas. Es lo que se descubre con las drogas de síntesis, las anfetaminas, que a pesar de jóvenes que lo han dejado y desarrollan una vida, y alabado sea Dios por esto, maravillosa, después de repente han sufrido algunos daños. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos porque no todo está relacionado de forma matemática, 2 más 2, pero sí nos hace entender, primero, lo que venimos ya apuntando, que la adicción no es voluntaria, segundo, que somos enfermos necesitados de ayuda, y tercero, la labor educativa antes, durante y después de una adicción, siempre en constante evolución, en constante investigación. Y por otro lado, también, sin llegar a estos extremos, estamos poniendo ejemplos muy claros, como es la esquizofrenia, que es grave pero que es regulada con la medicación, afortunadamente, pero también hay problemas de compulsividad. Es decir, una persona, a pesar de tener una vida abstinente, ha abusado, por ejemplo, de psicoestimulantes, como pueda ser el caso de la cocaína. Después le va a resultar un poquito más difícil encontrar calma a una vida normal. No es que no la pueda vivir, no es que no pueda desarrollar una supervivencia, ya está el Evangelio para demostrarlo, pero a nivel cerebral sí que desarrolla cierta
dificultad en manejar emociones, manejar impulsos, compulsividad, a pesar de no tener ese consumo, porque el cerebro obviamente reaprende, pero ha quedado allí una laguna. De ahí una laguna a tratar, a considerar, a comprender con misericordia y con eficacia y conciencia, porque en definitiva el adicto recuperado es posible, existe y debemos considerarlo como un valor en activo, pero comprendiendo esta enfermedad. Y esto es un punto más de los que venimos diciendo de cómo no se ha entendido, y mucho menos en las iglesias, un problema de este orden, porque como iglesias lo hemos llevado lógicamente a un terreno moral, ¿no? Te has comportado mal y ahora sufres las consecuencias. Pero a nivel, digamos, dentro del estudio de la propia enfermedad en sí, como pueda ser una pancreatitis, la vinculación existe desde el punto de vista médico y por eso todo está cambiando a gran velocidad y por eso los centros para ayuda a la drogadicción, de hecho la palabra drogadicto, drogadicción, alcohólico, cocainómano, ya cada vez se están superando y es nuestro esfuerzo a través de estos canales y a través de la vida eclesial, espiritual, de hacer un intento por no ver a la adicción solamente como un problema de pecado, como un problema moral, sino comprender la adicción al adicto y su entorno y los riesgos y las protecciones y las continuas avances médicos como un problema de salud y un problema social, un problema social y educativo. Os doy paso, luego si queréis podemos continuar con otros apuntes muy sencillos de algunos aspectos y algunos elementos clave a la hora de entender la comorbilidad mórdica, a la hora de entender a sujetos. Pero observad, por ejemplo, que, y os pregunto ya de paso, cuando abordamos a un drogadicto, por utilizar las palabras del pasado, normalmente vemos pues gente muy delgada, con la boca sucia, con un aspecto desalineado, que aparecen en lugares muy escondidos en las montañas, donde ese lado es el que se utilizaba antiguamente y es una parte solo del proceso, pero ahí aparece un cierto estigma, un cierto patrón, si se quiere, de consumo, de visualización, un cierto motor de búsqueda, ¿no? Esto es la adicción, esto es el adicto, esto es lo que hay que conseguir. Sin embargo, para nada. Y para nada está siendo así el que haya llegado a la adicción. Porque, como decimos, no buscamos la abstinencia solamente. De ahí estos estigmas son importantes. Comprender una enfermedad que tiene su desarrollo y comprender qué hacer, cómo actuar frente a esta nueva situación que nos enseña la ciencia. Os doy paso, Viviana, Marce, Mari, para que podamos debatir ya o compartir este inicio, esta introducción. Hablo, como siempre. Bueno, sí, lo que hablamos es un tema muy complejo, además que por lo general cuando abarcamos con una familia y le comentamos frente a la dualidad del diagnóstico, muchos ya lo suponían por el tipo de comportamiento que presenta la persona, pero siempre hay una negación, ¿no? Al comienzo, tanto del paciente como de la familia, cuando empiezan a ver los síntomas, hay una negación frente a ese tipo de diagnóstico. Muchas familias piensan que con solo dejar la adicción ya la persona va a estar bien, ya no va a necesitar un tratamiento especial, ya no va a necesitar, y de por sí los pacientes también asumen ese tipo de concepto frente a esta situación. Es difícil por lo general detectarla a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a sufrir trastornos afectivos bipolares o por lo general la esquizofrenia, de lo que hablaba Diego anteriormente,
pues la persona hay una negación, no, esto yo lo escuché porque sí, no tiene nada que ver, eso fue porque pues estaba muy sollado anoche y empiezan la negación cuando están inconscientes y en un medio tranquilo y empiezan a escuchar voces, a ver cosas, eh, la persona siempre hay una negación a decir, yo no estoy loca, es el concepto y la palabra que siempre utilizan. Entonces no se dan cuenta que empieza a avanzar y callan por miedo al estigma que decía precisamente Diego anteriormente, el estigma social. Entonces la persona siempre se va a negar solamente hasta cuando ya tenga unos cuadros muy avanzados de que presente la enfermedad, es cuando realmente vamos a llegar a un diagnóstico real de ella. Y que la familia también lo asuma es un poco complicado, ¿no? Lo que yo te decía, ellos lo asumen siempre al consumo de las drogas o de la adicción que tenga la persona, el alcohol, independientemente de la adicción, siempre lo asumen es a eso y creyendo que dejan la adicción van a superar la enfermedad y no es así. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que cuando una persona empieza a asumir su tratamiento y empieza a tomar el medicamento de control, como estos medicamentos regulan totalmente su a nivel mental y cerebral, la persona cree que al año ya pueda estar bien y por lo general ellos mismos suspenden el consumo de su medicamento porque dicen que ya están bien o que ese medicamento les va a generar una adicción, una dependencia y se apartan de él sin prever que van a tener una recaída a mediano o corto plazo y que va a ser mucho más fuerte. Entonces son cosas y aspectos que son muy complejos y que debemos tener en cuenta. Otro factor que debemos tener en cuenta son las personas con CI, que es coeficiente intelectual bajo. Son personas muy en riesgo de presentar la adicción y posteriormente llegar también a una enfermedad dual. Es muy difícil detectarlos. ¿Por qué? Porque detectar un coeficiente intelectual muy bajito en una persona, pues por lo general llegan hasta cierto nivel de estudio y finalmente no pueden más, no pueden más y la familia dice, es que le dio pereza estudiar, es que, y no hay, desafortunadamente lo que decía Diego, dentro de la sociedad, dentro del sistema de salud, no hay esa red de apoyo para poder identificar aspectos importantes como eso, dejó de estudiar, ¿por qué no puede con tal materia? Y poder identificar estas personas que puedan estar en vulnerabilidad o en alto riesgo de que tengan este tipo de problemas más adelante. Sí. Sí, sí, si veis ahora, y nos pasa también a, a Marce, ahí tenéis, por ejemplo, la patología dual y la psicosis, por ejemplo, con varias de las lo que comentaba Viviana, muy bien, desde un punto de vista más, más técnico, pero que vamos a tratar de llevarlo a nuestro terreno más, para hacerlo más claro para nosotros, ¿no? Es decir, y sin los tecnicismos, pero sobre todo, lo que más preocupa ahora mismo son los adolescentes. Porque los adolescentes, ¿qué ocurre? Cuando reciben estos diagnósticos, no siempre son acertados en la parte más emocional. Es decir, la parte más diagnosticable es más fácil, obviamente, de diagnosticar, la que es diagnosticable. Pero claro, en una adicción vemos que hay desajustes emocionales. ¿Cuáles son debidos a la ruptura con mi novio? ¿Cuál es debido a que mis padres no me entienden? ¿Cuál es debido a mi propia manipulación? ¿Cuál es debido a mi propia dificultad? Ahí es un campo muy difícil de diagnosticar, porque la posibilidad de engaño es muy fácil. Por otro lado, la vulnerabilidad de un sujeto es difícil de comprobar. Entonces, déjame poner un vídeo para que veamos este concepto fundamental, si podemos percibir en nuestros hijos, que es un desencadenante en el futuro, o bien de una adicción o incluso de un trastorno dormido que se
despertará con el tiempo en una adicción. Vamos a ver si se oye bien. Bien, en este primer vídeo lo que hemos podido observar dentro del caso real, el concepto que nos ocupa en relación a las adicciones es de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no significa debilidad por debilidad. Hay personas débiles en algunos asuntos y muy fuertes en otros, o viceversa. La vulnerabilidad significa un camino de no aprender a manejar fácilmente las emociones contrarias a las expectativas. Es gente con mucha ilusión se viene muy abajo. Es decir, la vulnerabilidad es una especie de debilidad, pero en el sentido emocional, en el sentido de asumir determinadas noticias o determinadas, entre comillas, injusticias, porque muchas veces la vulnerabilidad se produce porque hay una injusticia detrás y se es vulnerable, se es presa de las circunstancias. Es decir, nos aplastan las situaciones o, en cierto modo, no sabemos muy bien manejar porque no las esperábamos. Muchas de estas situaciones no solo no son esperadas, ni esperables siquiera, son situaciones que no deberían darse, pero se dan porque vivimos en un mundo creado. La persona vulnerable no va a saber asumir muy bien esto porque se sale de esos esquemas. No es fácil para esta persona entender que lo que le ha pasado con esa institución, con esa familia, con esa persona, con esa injusticia, con ese trabajo, no se corresponde a lo que debería ser, evidentemente. Pero la persona vulnerable es precisamente por eso una presa fácil de la adicción, porque en la adicción se va a jugar con la anestesia de las emociones, con la anestesia del dolor, con el amortiguar, con el evitar el sufrimiento y el evitar determinadas situaciones injustas o desagradables. La persona vulnerable también suele serlo porque no ha sido criada en valores o educada en valores de esfuerzo, en valores de las cosas tienen un esfuerzo, las cosas tienen unas consecuencias, las cosas no se las tiene que ganar. La persona vulnerable en ese sentido suele haber tenido siempre un escape, alguien que le solucione las cosas, los problemas, y por otro lado también ha estado cargado de posibilidades para comprar, entre comillas, sentimientos, emociones personales. De ahí que en nuestro caso de hoy hemos visto que la persona era muy vulnerable. Eso no quiere decir que sea una persona débil en todo lo demás o en muchos asuntos. Es una persona valiente, es una persona esforzada, es una persona que además es capaz de todo, pero que es vulnerable. En las adicciones no olvidemos que se produce un desajuste emocional. No va a ser capaz, esta persona vulnerable no va a ser capaz de admitir que quiere consumir y tampoco va a ser capaz de admitir que no quiere consumir, ¿veis? Porque es vulnerable y voluble. Dios os bendiga. Seguiremos abordando en muchos casos a su lado los conceptos relacionados con adicción. Sí, ¿veis? La dificultad, si se percibe, ¿no? De dónde está el límite. Pero eso me encanta, Marce, cuando habla de la educación desde la infancia con los niños, con nuestros propios hijos, educados para la resolución de conflictos. Mirad, por ejemplo, esa porción de adolescentes, ¿no? Que consumen sustancias hoy en día de una manera muy precoz, después, imagina los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, la enfermedad bipolar que mencionaba Viviana, los déficits, atención a la hiperactividad, que paradójicamente se trata con anfetamina. Es decir, ya hay desde la infancia este tipo de problemáticas, pero nadie estaba prestando atención hace unos años en relación a la adicción, porque estaban como contrapuestas, ¿no? Esto no podía ser causado por una adicción, no, para nada. No, la adicción la causaba el sujeto. Ahora se está entendiendo que la adicción no la ha causado el sujeto. El sujeto ha viajado hacia ella, pero la adicción se ha producido y ahora hay que actuar, ahora hay que ayudar. Esos adolescentes que reciben diagnósticos duales, las elevadas tasas que se están produciendo, es la regla, digamos, parece ser más la regla que la excepción, en especial ya a los que reciben tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer entender esto a los padres? ¿Cómo vamos a hacer hacerlo entender a las iglesias y a los colegios de la importancia de educar en adicciones? Tengas o no problemas con ellas o con el consumo, no importa ya. Si consumes o no consumes sustancias, el problema es un problema social de alta envergadura, tanto para la infancia como para la adolescencia. En las fases más críticas del desarrollo, la evidencia de ciertos comportamientos
que nos hacen ya actuar rápidamente. Y una de esas pistas es la vulnerabilidad. No depende de si tu hijo o tu hija es débil en el colegio. Depende de si es vulnerable o no límbicamente, dentro de su propia estructura de procesamiento emocional. Entonces, será muy importante los padres, el colegio y la iglesia, porque serán los pilares que formarán a estos niños. Ahí tenéis una escala, ¿no?, de 10 a 19 años, más como en distintas etapas es más difícil, ¿de acuerdo? Sobre todo la masa encefálica se está formando, y de ahí la importancia que tiene ya el introducir esto en nuestras escuelas, ¿no? Voy a avanzar, quiero dar paso a Marce también, pero mirad, por ejemplo, lo que mencionaba Viviana también, el concepto de patología dual, y como en muchos casos la determinación de una patología dual plantea dificultades incluso al profesional o al grupo de salud mental. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no están diseñados ni preparados para manejar ambos cuadros. O bien se maneja uno desde el diabólico concepto del pecador empedernido, o bien desde el accidente cerebral de una esquizofrenia, de un trastorno bipolar, o de un autismo, o de cualquiera de estas afecciones que tienen mejor venta. No estamos preparados, es nuevo, de ahí, antes de que nos sorprendan los resultados, introducir el Evangelio tanto en los hospitales, en los colegios y en nuestras casas, el Evangelio de verdad, no los pseudoevangelios. Por eso ya se ha demostrado que el manejo de ambas condiciones coexistentes es fundamental para la adecuada evolución de ambos cuadros. El manejo de ambas condiciones, se hayan manifestado o no. De ahí lo peligroso que debe resultar hoy jugar a cualquier juego o utilizar de cualquier forma, un niño de 10, 11, 12 años, las redes o cualquiera de esos estímulos. Claro, no le va a pasar nada al principio a priori, no se va a notar, y muchos de ellos ni esto será significante en sus vidas, pero cuidado, son elementos que están sembrando una posible patología dual, en este caso comportamental. Lo dejo aquí para dar paso a Marce, también a Viviana, y dialogar, para avanzar después un poco en estos conceptos. Ya está aquí con nosotros Mari, y también se puede incorporar. Veis que ya sé que el tema en cierto modo es un poco denso, ¿no?, en los términos y en los conceptos, pero en el campo práctico, a mí me ha ocurrido muchas veces, y lo vamos a entender fácil, persona que acude a nuestra consulta o persona que busca nuestra ayuda, pero encontramos que tiene ya una medicación, esto pasa mucho, ya una medicación y un cierto X, llamémosle, dificultad en el proceso de las emociones. Yo puedo, digamos, ir con él muchas sesiones y incluso las abonará a él o la familia, pero ¿en qué sentido estamos avanzando? A contribuir al anquilosamiento de esa propia sensación, es decir, de ese proceso emocional. ¿Lo está produciendo el trastorno o lo está produciendo la adicción? No hay adicción. Consume, pero no hay adicción. Pero sí hay un trastorno bipolar. Pero los padres acuden ansiosos, ¿por qué? Por la adicción. No están ansiosos porque se tome la medicación, o digamos que esa parte como la que la tienen más entendida. Pero es mucho más compleja. La parte de la adicción, en este caso, ¿qué os parece? ¿Formaría parte de un grado menor? ¿Formaría parte de un grado mayor? ¿Por qué ese estigma tan terrible hacia el adicto, la adicción, las drogas, las sustancias, y esa especie de paz en cuanto a un trastorno de esta envergadura? Porque ya la psiquiatría me lo ha manejado, la psicología. Al final, la dificultad para este tipo de casos, ¿dónde va a estar?
en el consumo de sustancias o en el manejo de un trastorno que a veces ya se ha definido y entonces nos quedamos como tranquilos, ¿no? El psiquiatra ha dado esta medicación, la ha regulado, sube aquí, baja aquí, ¿cómo te va esta medicación? Va bien, ya está, problema solucionado. La educación en el Evangelio es tan importante incorporarla que puede prevenir no solo una adicción, como hemos visto estos días, sino que me ha parecido oportuno esta temática porque también el Evangelio es capaz de penetrar y de prevenir en enfermedades que sí que todo el mundo estamos de acuerdo, no tenemos nada que ver, que es igual que una adicción, pero ahí parece ser que el sujeto queda liberado. Bueno, pero es que también se ha producido por una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad se ha producido por una falta de estructura evangélica en el hogar, ¿no? Cuando los papás valoran a sus hijos, cuando los papás se han equivocado y piden perdón a sus hijos, se produce fortaleza, no debilidad. Por eso os doy paso ya, para no extenderme yo y después avanzar más en este campo. Mari, no te escuchamos. Bien, nos reincorporamos nuevamente, tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí nuevamente. Sé que os habéis adelantado, han abordado ya la temática como tal, ya consideramos que las personas que nos escucharán en esta tarde por lo menos quedará un poco claro lo que es el concepto de la patología dual. Cuando hablamos de patología dual, ¿a qué hacemos referencia? Ya Diego lo venía explicando, Marcela, Viviana también han hecho sus respectivas intervenciones frente a la temática. Hablábamos acerca también, vienen hablando acerca del abordaje que se puede hacer de la patología dual. No están hablando de un modelo asistencial que debe ser multidisciplinar que logre dar respuestas precisamente a este trastorno mental y también a este trastorno por adicciones, como ya bien lo ha venido explicando Diego. Y está hablando ahora de ese punto tan importante que tiene que ver el Evangelio y la coherencia, ¿sí? Frente a la manera como nosotros vivimos el Evangelio. Diego, ya abordábamos entonces que no existe un modelo único para abordar ese tema de la patología dual. ¿Qué otros principios podríamos recomendar para dar respuestas a nuestros oyentes de tal manera que en caso tal que estén viviendo una experiencia con un hijo, con un familiar, qué pueden hacer, a dónde pueden acudir? Sí, bueno, me gusta que me hagas esta pregunta porque antes de elegir un tratamiento determinado, ahí lo tenéis, no sé si lo podéis ver, antes de elegir un tratamiento determinado para este grupo de pacientes, según sea su edad, es necesario efectuar un diagnóstico preciso. A tu pregunta, yo repregunto. ¿Y pensáis que, por ejemplo, la ayuda bien intencionada de nuestros pastores o profesores, o incluso padres, bien intencionada, es suficiente para saber cuál es el diagnóstico preciso antes de dar un diagnóstico completo o de abordar una posible envergadura de este nivel? No. ¿Por qué? Porque nos falta preparación. ¿Y por qué nos falta preparación? Porque nos falta información. ¿Y por qué nos falta información? Primero, porque es nueva. Segundo, porque está llena de estigmas. Tercero, porque cuando se trata de adicciones, algo no va bien. Cuarto, porque necesitamos especialistas y el apoyo a esos especialistas en esferas religiosas. ¿Por qué? Porque las esferas religiosas más cerradas tienden a solventar todos los problemas
desde solo una parte, es decir, de la oración exclusivamente, la asistencia al culto, la visita pastoral, y todo esto tiene sus funciones maravillosas, pero en un momento tan delicado no olvidemos que hablamos de salud mental. Hay un libro maravilloso, ¿no? Los renglones torcidos. ¿Qué haríamos con la locura, ¿no? La locura, o con esta enfermedad mental, ¿no? También actuaríamos igual. No estoy diciendo que sea necesariamente así, pero tu pregunta es muy importante. ¿Qué hacer entonces? Primero, y ya doy paso a Marce, primero, un diagnóstico básico, inicial, consensuado con el equipo, muy inicial, tampoco tiene que ser exacto porque es un manejo, no sabemos exactamente, nos está engañando del todo, cuál es la verdad. Hay que descubrir el último caso, que es un caso muy importante, es de una patología dual, pero de un juego al póker. ¿Qué ocurre? Ahí hay algo concreto. El póker es el único juego que no estás jugando contra la máquina o contra la fase de pérdida y ganancia exclusivamente económica, sino contra los demás jugadores. Es la única. Juegas con jugadores. No es el factor económico, es el factor social, es el factor de prestigio, es el factor de... Este paciente fuera del póker no se siente realizado, se encamina a un trastorno. ¿Veis? Entonces, entre paréntesis, por eso iniciar con algo muy concreto y de ahí llegar a la posibilidad de una patología dual en el futuro, presente, real, pasada, pero sin duda incorporar esto en nuestra labor educativa en adicciones. No todo es ayúdenme, quiero desintoxicarme y me he equivocado, y cocaína, drogas, y lo típico, y la granja, y la sociedad, y el delgado porque no como. No, nuestros hijos están sufriendo ya bombardeos. Personas muy jovencitas al póker están desarrollando adicciones que más que adicciones son patologías duales. Doy paso, Marce, perdona por la extensión. Bueno, ustedes ya han dicho como prácticamente en resumen todo lo que tiene que ver con patología dual, pero yo quería puntualizar en algo y es esa parte, conectando con la pregunta que Mari hizo, ¿no? Para responder la pregunta que Mari hizo, que es bien importante. Habrá personas que no saben cómo identificar ciertos rasgos en un caso de un paciente con patología dual. Entonces, yo creo que es muy importante puntualizar que, primero, identificar o tener un diagnóstico preciso, como decía Diego, sobre una patología dual se hace un poco complejo, primero porque podríamos pensar que todas las afectaciones que ha sufrido el sistema nervioso central cuando hay consumo de sustancias, se hace que se vuelva mucho más difícil mirar ciertas características de personas que van a tener esta patología, ¿cierto? No es lo mismo una patología de salud mental a una patología que tenga que ver propiamente por consumo de sustancias. Pareciera que convergen o son en algún punto idénticas, pero habrá algo que las diferencie. Entonces será importante conocer esos rasgos o esas características propias de una persona que está padeciendo un cuadro de salud mental, como también el tema del consumo de sustancias, ¿no? Entonces podríamos mirar que la mayoría de casos son personas muy compulsivas, ¿sí? Que de pronto en su orden, en su rutina diaria se les dificulta mucho llevar un orden, son personas con un nivel muy alto de agresividad y de respuesta brusca a estímulos, situaciones sobre todo difíciles, ¿sí? Que puedan sobrellevar. También podríamos mirar que son personas que tienen un pensamiento paranoide, ¿sí? Son personas que les gusta tener una vida un poco desordenada y no se ajustan a las normas, no se ajustan a las reglas, se les dificulta mucho. Entonces, es muy importante identificar esto porque son signos de alarma que muchas veces ignoramos
y no sabríamos cómo manejarlo, ¿verdad? También yo tengo algo importante que decir y es que debido al daño que ha sufrido el sistema nervioso central en las personas que tienen un consumo de sustancias, llegan muchas veces a desarrollar un esquema de un comportamiento compulsivo, de pronto trastorno esquizoide, ¿sí? Se llega a afectar la parte mental. Pero entonces yo tenía una pregunta para Diego. Hablando ya del tema de intervenciones, tú ahora mencionabas que las personas deberían abordar simultáneamente este esquema de patología dual. Y hablando en el caso como María hacía la pregunta, personas que de pronto desconozcan estos casos y tengan de pronto alguna persona cercana que estén padeciendo este trastorno o esta enfermedad, ¿qué se debe hacer primero? ¿Qué se debería abordar primero? ¿Sí? ¿Qué de pronto es como lo más complejo de abordar? ¿Un trastorno de salud mental o la misma condición de comportamiento compulsivo en adicciones? ¿Sí? Porque ambos casos son críticos. Por lo general, estos pacientes con patología dual son pacientes difíciles de tratar, ¿sí? Por la misma respuesta a su propia enfermedad, pero también por la complejidad de que muchas veces no se encuentra disponible un centro equipado para trabajar este patrón. Entonces, ¿qué es lo primero que se debería hacer? A mí sí me gustaría saber, porque también es importante puntualizar y entender que no todos los casos van a ser iguales. Y aunque las personas tengan un cuadro de patología dual, todos los casos no serán iguales de complejos, porque no serán las mismas sustancias adictivas, ni tampoco desarrollarán los mismos patrones de salud mental, ¿sí? En el caso de tener una patología en salud mental. Entonces, sí me gustaría que puntualizáramos esto a todas las personas que nos escuchan, que tal vez tendrían esa duda, qué es importante atender primero y en qué casos sería importantísimo tener ambas intervenciones, tanto psiquiátrica como del equipo terapéutico para la recuperación de la adicción. Extraordinaria pregunta, ¿no? Y espero responder de una manera sencilla, ¿no? Es clave. Si observáis precisamente, ¿qué haríamos, por ejemplo, en este caso? ¿A dónde atenderíamos, dónde pondríamos nuestro foco para qué hacer? Presentaríamos sobre todo los síntomas. Muchos síntomas psíquicos o incluso condiciones médicas pueden ser causados por la sustancia, pero el criterio útil es el comienzo de los síntomas. Esos esfuerzos hay que centrarlos en la obtención de la información como de la problemática y motivación para el paciente y su familia. Tu pregunta es muy interesante. ¿Qué es más difícil? Obviamente el síntoma involuntario me va a dar muchas pistas, me va a dar una dificultad mental. Es muy sencillo en el aprendizaje, por ejemplo, o en el daltónico. No veo el color verde, ¿no? O en la dificultad del aprendizaje. No lo sé, pero ¿por qué no te esfuerzas más? Tengo dificultad en el aprendizaje, soy muy niño. Lo descubrimos, ya está. Es que tiene dificultad en el aprendizaje. O, por ejemplo, un borderline, una línea límite para dificultad, necesita una educación especial, etc. Es sencillo cuando el síntoma está. En la adicción es tremendamente complicado. ¿Por qué? Primero, por la desinformación. Segundo, por la manipulación. Tercero, porque la familia vive a rodillas del adicto o el adicto de rodillas de la familia. De ahí la importancia de Jesús. De nuevo, tu pregunta es clave. Para mí, personalmente, por supuesto hay discrepancias conmigo, para mí es mucho más complicada la adicción de diagnosticar por la mentira. Yo puedo hacer ver que mi adicción es terrible, no puedo soportar, es horrible, no puedo superar. Nada de esto es verdad, pero yo me lo he creído.
en una patología dual aparece o no aparece. ¿Tenemos dificultad en el aprendizaje o no la tenemos? ¿Tenemos trastorno de déficit adquirido o no? ¿Tenemos componente de riesgo o no? Obviamente, si fueran más baratas las tomografías, los veríamos muy real, cuando se enciende determinadas partes del cerebro, y sería muy fácil. Esto se ha hecho con videojuegos, pero claro, esto se hace ya en laboratorios muy especializados, no tenemos recursos. Pero, ¿cómo trabajar primero? ¿O en dónde poner hincapié? En la educación y sobre todo en el estigma del miedo. La patología dual es, en cierto modo, a pesar de su complejidad en su proceso, en cómo se ha producido, cómo salir adelante, cómo solucionarlo, a pesar de esto, es más sencilla de encontrar. En la adicción me puedo perder en caminos donde me lleva el adicto y yo estoy vendido. Si yo te paso un test y tú me engañas, pues es muy difícil que pueda ayudarte. Si hacemos un compromiso y a los 2 días resulta que era mentira, ¿qué pasa? Si resulta que tus padres eran una montaña para ti, los has estado engañando. Eso es muy complicado de tratar por la mentira y porque el especialista no puede llegar, puede imaginarse, pero no puede llegar a esos términos, ¿no? Yo quiero también decir algo importante y era algo que Diego decía al comienzo, que debemos tener en cuenta, y es que este tipo de enfermedades, como la adicción, como la patología dual, no se busca, simplemente hay un riesgo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todos como seres humanos estamos en riesgo de cualquier tipo de estas patologías. Puede ser que sí, puede ser que no. Si yo instruyo y doy conocimiento a mis hijos, a los amigos, a las personas cercanas frente a este tipo de riesgo que cualquiera lo podemos tener, es una enfermedad que se despierta como que te dio la pancreatitis, te dio un cáncer, te dio por algún motivo, ¿sí? Despertó y lo tienes. Es un riesgo, simplemente es empezar a enseñar a nuestros hijos sobre el conocimiento de esto, decirles, tú no sabes el riesgo que estás corriendo cuando te enfrentes a un consumo, a una adicción. Puede ser que sí, yo no conozco mis antecedentes o la predisposición genética que tengo en casa, yo no sé quién fue el abuelo de mi abuelo, no sé qué tipo de conductas o enfermedades hayan habido en casa totalmente, y son genes que saltan en generaciones, no sé si de pronto me toque a mí o le toque a uno de mis hijos, y eso nos debe hacer conscientes de que cualquier persona está en riesgo, somos vulnerables a este tipo de adicciones, a este tipo de diagnósticos, que hay factores que influyen aún más, sí, y que debemos identificar esos factores también, para que en el momento que si dado caso se presenta el diagnóstico, la enfermedad, podamos saberlo afrontar y a quién acudir. Diego hablaba sobre que es más difícil en la adicción el manejo por la mentira, sí, es cierto, pero bueno, no sé, desde lo profesional nosotros siempre se trataba primero al paciente sobre la base que era la enfermedad, el diagnóstico dual, entonces su esquizofrenia, su bipolaridad o su retardo mental, bueno, cualquiera de este tipo de situaciones era lo primero que se trataba porque estando en crisis es cuando hay mayor consumo. Entonces ellos van y consumen o se vuelven o hacen su adicción más fuerte, entonces es mucho más difícil y avanzan aún más la enfermedad de base. Entonces, por lo general siempre se trataba de esto. Hay un caso, y fue algo que me tocó a mí y que me dejó marcada mucho como profesional, y fue un chico de 14 años que él consumió marihuana. Llevaba consumiendo 1.5 años. Cuando mamá se enteró, él le dijo que apenas llevaba 3 meses, pero el niño ya estaba presentando
el diagnóstico dual. Cayó en una crisis de esquizofrenia, por eso fue llevado a la clínica. Cuando se le diagnosticó, se tomaron los exámenes y todo, se le advirtió a la mamá. La mamá lo sacó de la clínica, hubo una negación total frente a la enfermedad, dijo que nosotros estábamos declarando a su hijo loco y ella lo sacó del tratamiento, lo llevó a casa. 6 meses después el niño volvió nuevamente a ser internado. Tuvo una crisis donde volvió a consumir marihuana. Al consumir la marihuana no fue cualquier tipo de marihuana, parece que utilizó otro tipo de adicciones porque en medio de la crisis hubo mucho consumo. Lo que llevó a esto fue que el niño tuvo una crisis tan fuerte de esquizofrenia por el consumo y la falta de tratamiento que no lo pudimos sacar de la crisis. El niño quedó interno en una clínica de salud mental ya de por vida porque no se logró sacar de la crisis mental que presentó. Entonces son cosas que lo que hablábamos son delicadas, son que hay que tomar con precaución, que debemos estar alertas, que debemos generar como esa conciencia en nuestros jóvenes y nosotros como padres o como vecinos o como amigos, instruirlos, darles esa posibilidad de que tengan el conocimiento y saber el riesgo en el cual se pueden enfrentar en el momento que quieren experimentar o abordar un tema o hacerlo vivir en su vida y quererlo disfrutar, pero que sean conscientes del riesgo que puede haber. Sí, muy bien, Lidia. Bien, sí. Viviana, gracias por vuestras aportaciones. Muy importante lo que acabas de decir, referente, haciendo énfasis una vez más en la parte preventiva, pero que también sabemos que la patología y el trastorno mental, si bien estos casos cuando logramos identificar que existen unas anormalidades en nuestros seres, sea nuestro hijo, sea la persona que haga parte de nuestro círculo más próximo, es importante acudir con profesionales de la salud que tienen un conocimiento sobre la enfermedad como tal, donde se puede dar un manejo adecuado. Tal como tú lo decías, cuando se presentan estos casos de negación frente a la misma y los dejamos avanzar, pueden suceder situaciones donde a lo mejor no hay reversa atrás. Lamentable el caso que acabas de exponer, así que es importante, esta noche recordamos a todos nuestros oyentes que por favor, nuestros oyentes y las personas que a lo mejor no están escuchando ahora, pero que lo escucharán más adelante, tener en cuenta estas recomendaciones y la importancia de que existen unos profesionales preparados para solventar ese tipo de crisis, que hay unos tratamientos especializados para abordarlas. Para terminar, para ir cerrando esta noche, porque ya tenemos las 22:17 de la noche, de la tarde, me gustaría cerrar con esta pregunta para todos, Diego, para Marcela, para Viviana, y es, dentro del modelo de intervención que plantean las diversas asociaciones que están centradas en estudiar lo que es la patología dual, ¿la intervención divina tendría cabida? No sé, que si queréis aportar vosotros. Pues bueno, yo pienso que total, o sea, Dios es nuestro creador, Él conoce todo lo que acontece y para Dios tampoco es desconocimiento si llego a tener una enfermedad. Esto no va a decir, ay, qué sorpresa, Él ya sabía que iba a pasar eso en mi vida, ¿ves? Él conoce todo de mí y siendo mi creador, apoyándome en Él, ¿cómo no voy a lograr esa paz y esa tranquilidad de saber que Él pueda tener el control sobre mi enfermedad? Porque a pesar de que sea de la mente, porque es que nosotros estamos acostumbrados que se nos enferma la mano, se nos enferma el estómago, pero nunca estamos pensando en que nuestra mente se enferma constantemente, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestro estrés, todo esto influye a nivel mental
y que en unas personas va a ser más marcada que otras o van a tener un diagnóstico igual, también requieren un tratamiento físico y espiritual. Dios ha puesto la medicina y los medicamentos para podernos ayudar, pero también ha puesto su palabra para podernos edificar, para podernos traer esa paz y esa tranquilidad de saber que Él tiene el control de absolutamente en nosotros. También, así como tuve un caso triste, tuve muchos casos que pudimos ver, personas que a través de la palabra, de encontrarse con Dios, encontraron un refugio y tranquilidad. Muchas veces nos contaban algunos que hasta en medio de la crisis, el encontrar la palabra, el leer, tranquilidad en ellos. Entonces Dios dijo que él, que Él está con nosotros y sus promesas siempre las cumple. Entonces sí, totalmente la ayuda espiritual, la ayuda de la palabra divina y perfecta de Él, siempre, siempre nos va a sanar, siempre nos va a traer la paz que queremos. Gracias, Viviana. Diego, Marcela, no sé, me gustaría escuchar vuestra opinión referente a si preguntaba que si dentro de esos modelos de intervención que plantean las asociaciones que son las abanderadas en estudiar, en dar respuestas frente a la enfermedad, este trastorno mental y conductual, ¿sí? La intervención divina tendría cabida. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo podría decir que se conocen muy pocas instituciones donde su programa principal frente a la terapia que se pueda brindar a los pacientes se hace de manera espiritual con el objetivo que las personas tengan un encuentro con el Señor, ¿no? Tristemente, hoy por hoy no se le da nada de crédito al tema de la fe, al tema del encuentro con Dios, es fundamental para que una vida sea restaurada. Yo diría que es muy difícil hoy en día encontrar grandes instituciones o grandes empresas que trabajan en pro de la recuperación de pacientes con trastornos adictivos. Incluso el tema de la salud mental también es muy difícil en el área de psiquiatría o de la psicología o incluso de las áreas sociales se maneje el tema de intervención y se mezcle el tema de la fe. Lo digo porque en mi campo laboral, cuando estaba cursando la universidad, siempre los docentes, los directivos son muy enfáticos en eso, ¿no? No mezclar temas religiosos y temas de fe con el tema profesional. Y hay muchas personas que todavía siguen en esa misma línea. Sin embargo, a modo personal, porque conozco muchos casos de personas que han estado involucrados en los temas de comportamientos adictivos y conozco también personas que han sufrido patologías de salud mental, han salido bien libradas porque han tenido un encuentro con el Señor y su recuperación ha sido más efectiva. No quiere decir que no sea importante el tratamiento terapéutico, el tratamiento químico, definitivamente sí es importante y hay pacientes que lo requieren, unos más que otros. Pero definitivamente yo creo que el éxito de toda recuperación para que sea sostenible y en futuros eventos se tenga esa fortaleza de poder contrarrestar una tentación o un escenario donde se vea expuesto nuevamente a un cuadro de una posible adicción o de un comportamiento compulsivo, se pueda retener. Yo creo que eso se logra con ese encuentro que uno tiene con Dios, esa fortaleza que el Señor le da a uno. Obviamente todo esto es un tema de fe, ¿no? Hay personas que dan crédito y hay otras que no. Pero mi consejo en esta noche para todas las personas que nos escuchan es que definitivamente en Dios nuestra vida haya un nuevo caminar. Y por más difícil que sean las cosas, por más difícil que las situaciones se puedan presentar, Dios siempre tiene una solución para todos. Para Dios no hay casos imposibles.
Dios nos conoce perfectamente, sabe cómo funciona nuestro cuerpo, sabe de qué manera trabajar con cada individuo, porque recordemos que cada situación es diferente. Cada paciente es diferente y requerirá un tratamiento único, aunque los métodos y los métodos de intervención estén dados ya. Yo creo que con cada paciente se vive un proceso de terapia y de intervención totalmente único y diferente. Y Dios sabe cómo hacerlo, evidentemente. Entonces, yo creo que hoy no se le da crédito, Mari, a medirse al tema de la fe en un proceso terapéutico. Son contadas las instituciones que lo hacen, pero definitivamente es todos los casos. Yo creo que el 100% de casos que se han trabajado aunados, la terapia y la fe dan buenos resultados. Entonces, es la invitación que se hace en esta noche a las personas que nos escuchan, que podamos abrir las puertas de nuestros corazones al Señor, porque Él transforma nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a escuchar a Diego para ir concluyendo. Diego, te escuchamos en Sí, esta hora. la cátedra de Moisés. La pregunta parece muy obvia, ¿no? Pues no, la intervención divina. Normalmente los adictos son politoxicómanos o han consumido de todas las drogas. Mi experiencia con las cannabinoides es muy baja. Habré probado 3 veces en toda mi vida. En una de ellas me tiré por una ventana y me rompí un brazo, pude haber fallecido. Yo no soy consumidor de alucinógenos. Se produjo un cuadro violento, una chispa que pudo causar la muerte. Muchos compañeros también, otros no, otros lo consiguen de 1000 formas, otros basándose en un proyecto hombre, ¿no? Proyecto hombre. El proyecto hombre tiene gran éxito, otros Instituto Hipócrates, que tiene el mayor ratio de triunfo. En cualquier caso, Dios escondido las perlas, las pinceladas para que una persona salga adelante, siempre van a estar en su palabra. Lo que me extraña es que desde hace 6000 años o más, la cátedra de Moisés no ha sido superada y el silencio, ese silbido apacible de Dios guardando la vida dentro de sus propias limitaciones por amor de aquellos que nos entregamos a Él, no solo nos dicen que la intervención divina es necesaria y además real y posible para una superación, sino que además cuántas veces ha podido suceder sin que nos hayamos dado cuenta. Sus valores no han quedado superados jamás por la ciencia. Hoy, el proyecto hombre, sin dar la espalda a Dios porque sería una osadía, cree encontrar respuestas en la ciencia y algunas las haya, por supuesto. Pero no sería posible una recuperación verdadera sin encontrar en nuestro Creador el propio sentido de nuestra vida. La intervención divina es tal que, aun enfermando en su totalidad de una locura irreversible, aún en ese caso la intervención divina supone la resurrección, supone una vuelta a la esperanza. Yo pude haber fallecido como otros en un cuadro paranoide, como fue aquel, sin ser consumidor de cannabinoides y mucho menos adicto a los cannabinoides. Qué mala traición la que puede jugarte una sustancia o arruinar toda una vida. La ley de Dios, la Torá, es hermosa, es un camino hacia la felicidad. Si la atendemos, da igual en el momento en el que estemos, nunca es tarde. No solo no notaremos, ¿no?, estos cambios en nosotros, si es de una forma sincera, sino en todos los que nos rodean. Tiene fuerza, tiene vigor, tiene poder. Otra cosa es que los seres humanos hemos hecho de Dios quizá nuestro propio Dios, o lo hemos tergiversado o incluso manipulado. Pero la intervención divina no solo es posible, sino que además es real.
Y esos científicos que le dan la espalda a él no se dan cuenta que viven de él. Todo éxito terapéutico tiene su base en la ley de Dios. Haced la prueba, cualquiera, el perdón, la reconciliación, resarcir, el paso número 12 del modelo Minnesota, tan reconocido, no es más que resarcir el daño posible, es decir, volver a perdonarte y perdonar a los demás. Perdonar. Todo éxito terapéutico se basa, de eficacia, se basa en la ley de Dios. Querámoslo admitir o no, el Creador quiere encontrarse con nosotros. Muchos hemos enfermado de mil diversas formas, otros hemos podido perder la vida, sencillamente perder la vida. El Señor hará justicia un día con aquel enemigo que ha hecho esto. No eres tú o tu familia el causante de un mundo de pecado. Ese enemigo, usurpador, ladrón, angelical en sus inicios, será llevado a la justicia divina. Dios interviene, e interviene de miles de formas que no somos capaces de hacer realidad en nuestra vida consciente 24 horas. Si cualquier adicto nos está escuchando, cualquier familiar de un adicto nos está escuchando, por favor, considere esta oportunidad para creer, sencillamente creer en Dios, y las cosas cambiarán. Amén. Gracias, Diego, gracias, Viviana, gracias, Marcela. Nos quedaremos y cerraremos esta noche con las últimas palabras, Diego, que has pronunciado esta noche. Sí, ¿No es llorado, invitar ¿eh? a nuestros... No, no has llorado. Y es invitar a todos nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando en esta hora, y es abrir nuestros corazones, ¿sí?, a la voz de nuestro Señor, ¿sí? A esa voz que, a pesar del tiempo, a pesar de que vayan y vengan diversos conocimientos que son importantes, que aquí ya Marcela lo ha dicho Viviana, lo ha dicho Diego, sí, que tienen su importancia y que tienen su lugar, ¿sí? La ciencia ha hecho grandes aportaciones, sigue haciéndolo. Aún así, por encima de todo eso está ese conocimiento maravilloso de aquel que nos ha creado, que nos ha formado y que nos ha dado la vida. Y que a pesar de que lo reconozcamos o no, ¿sí?, nos sigue sosteniendo. Así que les invitamos esta noche a que podamos abrir nuestro corazón, las puertas de nuestros hogares, a la invitación que hace nuestro Señor Jesús. Venid y ved. Así que les deseamos una bendición especial. Gracias por habernos escuchado. Gracias por permitirnos entrar a vuestros hogares. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros en esta hora. Diego, le invitamos para que por favor nos despidas en oración. Claro que sí. Amoroso Señor, muchas gracias por estos momentos tan lindos y difíciles, dolorosos por lo que hemos vivido y porque entrañan dolor, pero también esperanza. Gracias porque, Señor, has intervenido no solo en nuestra vida, sino buscándonos, encontrándonos, hallándonos, y quieres llevarnos contigo. Una nueva vida donde ya no exista ningún tipo de dolor, como fuimos creados en un principio. Gracias, Señor, por este programa, por Marcela, por Viviana, por Mariluz y por todos los que hacen posible un rayo de luz, de esperanza en todo esto. Señor, que tu Espíritu esté con nosotros esta semana y ayude a todas las familias con adicciones a encontrarse contigo. Y que tu intervención sea el resultado, Señor, de nuestra entrega total a ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias a todos nuestros compañeros en controles. Gracias a todos vosotros que nos escucháis. Les deseamos un saludo especial. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao. Bendiciones. Un abrazo. Chao, chao. Bendiciones. Hasta el próximo programa.